orden cronológico, en realidad, el primero de los poetas trágicos del siglo V. En el año 484 obtiene su primera victoria en las dionisíacas urbanas atenienses, que eran las fiestas, ¿no es cierto?, en honor a Dioniso, y desconociéndose el título de la trilogía ganadora. Entre los años 480 y 479 combate contra las persas en las batallas de Platea y Salamina, como lo había hecho en el 490 en la batalla de Maratón. Es decir, que estuvo presente en las tres grandes ocasiones de victoria que destruyeron las pretensiones de los persas. Ya dijimos que sobre este tema compuso una trilogía. Bueno, después las otras cosas también un poquito ya las dijeron, la cantidad de piezas, etc. Bien, les decía entonces, Esquilo introdujo el segundo dialogante, el llamado deuteragonista, y Sófocles introdujo el tercer dialogante, el llamado tritagonista. ¿Sí? Y vamos a ver la definición de tragedia de Aristóteles. Ya vimos los orígenes de la palabra desde el sentido etimológico, entonces proviene de tragos, que significa macho cabrío, y oda, que significa canto. ¿Está? Dionisio, dios del vino y de la inspiración, era festejado mediante tumultuosas procesiones en las que figuraban, evocados con máscaras, los genios de la tierra y la fecundidad. De estos cortejos se originaron las representaciones más regulares del teatro, la comedia, la tragedia y el drama satírico, que conservó por más tiempo la huella de su origen. ¿Ya? Y entonces damos la definición de tragedia de Aristóteles, que eso sí, anótenla, que está en la Poética. La tragedia es la imitación. ¿Qué sería esto, profe? La definición de la tragedia. Sí. Es la imitación de una acción. Imitación de una acción elevada y perfecta de una determinada extensión con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, ornado sin H, ¿no? Es ornado de ornamento, de ornado en cada parte, coma, por medio de la acción y no de la narración, que conduce a través de la compasión y del temor, a través de la compasión y del temor, a la purificación de estas pasiones. ¿Dónde se quedaron? Decime, te repito. De la compasión y el temor a la purificación de estas pasiones. Vamos a analizarlo un poquito. La imitación de una acción elevada y perfecta, es decir, lo que pasa en escena no es lo real, es una imitación, es lo que se llama mímesis, ¿tá? Imitación, no verdad, no realidad, ¿tá? Imitación de una acción elevada y perfecta. ¿Por qué? Porque no representan cualquier cosa, representan situaciones y acontecimientos que merecen ser rescatados, ¿no?
elevada y perfecta, de una determinada extensión, es decir, tiene que tener una extensión, un principio, un desarrollo y un desenlace, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, es decir, con un lenguaje adornado. Vamos a ver que tienen metáforas, que tienen diferentes recursos estilísticos, ¿no? Es decir, no un lenguaje llano en general, ¿no? Sino un lenguaje ornado, es decir, adornado desde el punto de vista estilístico, por medio de la acción y no de la narración. Acá tenemos el género, ¿no? Es decir, por medio de la acción representada, ¿no? Y no de la narración, ¿no? Es decir, que ya no estamos en el género narrativo, sino en el género dramático, ¿tá? Que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de estas pasiones, ¿tá? Es decir, conduce a través de la compasión y del temor, era lo que hablábamos hoy de la catarsis, ¿no? Es decir, lo que te provoca visualizar esa tragedia es lo que te lleva a purificar esas pasiones, ¿tá? Bien. El chivo emisario, es decir, el macho cabrío, fue así durante algún tiempo el instrumento de la purificación ritual a la cual era destinada la tragedia. La oscura teoría de la purga efectuada por el miedo y el temor y la piedad puede implicar en la época en que Aristóteles fundó sobre ella la estética trágica, se reconocía todavía en el ritual de la tragedia una intención religiosa. Esto dice Robert. Al principio la tragedia es admirable y tranquila, pero al final, en el desenlace, resulta triste y horrible, ¿tá? Terminando con una o más muertes, es decir, toda tragedia termina con una o más muertes. Y estamos en los inicios del género dramático. Entonces este género dramático, que inició con esos cantos a Dios Dionisio que se llamaban ditirambo, luego fue evolucionando, como ustedes mismos lo dijeron, ese coro que formaba el canto pasó a separarse uno, ¿tá? Fue Tespis el primero que separó uno, después dos y después tres, como lo vimos, ¿no? Como ya les dije, Esquilo introdujo el segundo dialogante y Sófocles el tercer dialogante, ¿tá? Desde el año 534, fecha de la primera victoria de Tespis, que ya dijimos que vivió en el año 6 a.C., estas representaciones asumieron la forma de un concurso dramático que se siguió repitiendo anualmente a la fecha de las grandes dionisíacas urbanas para distinguirla de las rurales. De estas circunstancias, la ciudad designaba y pagaba los servicios de un corega, maestro de coros, que era el encargado de adiestrar a los actores y coros para la representación. Después de las guerras médicas, pasó a ser un servicio pago por particulares, porque en el caso de Atenas concretamente, la ciudad no podía pagar los gastos que se originaban. En la primera época era el arconte epónimo quien seleccionaba en nombre de la ciudad 3 poetas. El concurso se resolvía por un jurado integrado por ciudadanos elegidos por el Estado, que se comprometían bajo juramento juzgar con equidad. El premio para el poeta y el actor vencedor era además simbólico de una corona, una suma de dinero, y las tragedias presentadas en los concursos atenienses no volvían a ser representadas allí. Tal privilegio le fue concedido solamente a los 3 grandes poetas trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, cuyas obras fueron llevadas a escenas aún después de muerto. El día
el día anterior al comienzo de las grandes dionisíacas, se celebraba una procesión que, saliendo del tiempo de Dionisios, recorría la ciudad y concluía en el teatro que lleva el nombre del dios. Esta procesión, que se llama Proagón, trasladaba la estatua del dios desde el templo hasta el teatro, en cuya orquesta permanecía todo el tiempo que duraban las representaciones dramáticas y estaba compuesta por los actores, los coros que concursarían. Bien. Después tenemos varias cosas que yo les quería dar, no nos dio tiempo, pero antes de empezar vamos a hablar un poco de cómo era ese teatro. Y también quería decirle algo de Nietzsche, que en su libro El nacimiento de la tragedia, dice: el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco, de modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. Entonces él sostiene estas dos líneas, lo dionisíaco por una parte con todos sus excesos y lo apolíneo, digamos, como lo más racional, ¿tá? Que mañana les voy a leer y que anoten algo, por supuesto, mucho más extenso de esto, ¿sí? Del nacimiento de la tragedia, entonces, de Friedrich Nietzsche. Y también hay autores como Roberts, que habla de la literatura griega, que se los digo también, que se les voy a decir algunas otras cosas. Y también está Leski, sobre la tragedia griega, ¿tá? Así que hay varios autores. Bueno, y mañana entonces seguimos con esta introducción. Un poquito más de información de Dioniso, llamado también Baco, identificado en Roma con el antiguo dios itálico Liber Pater. Es en esencia en la época clásica el dios de la viña, el vino y el delirio místico. Su leyenda es compleja porque une elementos diversos tomados de préstamos no solo de Grecia, sino también de países vecinos. Así, por ejemplo, Dioniso ha asimilado cultos análogos procedentes de Asia Menor, y estas identificaciones parciales han dado origen a episodios relacionados, con mayor o menor fortuna, con el resto de la historia. Dioniso es hijo de Zeus y de Sémele, hija de Cadmo y Armonía. Sémele, ¿no? A ver acá el volumen, porque... Sí, pertenece por tanto a la segunda generación de los olímpicos, como Hermes, Apolo, Artemis. Bien. Sémele, amada por Zeus, le pidió que le mostrase en todo su poder, cosa que hizo el dios para complacerla. Pero incapaz de resistir la visión de los relámpagos que rodeaban a su amante, cayó fulminada. Zeus se apresuró a extraerle el hijo que llevaba en el seno y que estaba solo en el 6º mes de gestación. Lo cosió enseguida en su muslo y al llegar la hora del parto lo sacó vivo y perfectamente formado. Era el pequeño Dioniso, el dios nacido 2 veces. El niño fue confiado a Hermes, quien encargó a su crianza el rey Dioctomeno, a Tamante y a su segunda esposa Ino. Les ordenó que revistiesen a la criatura con ropas femeninas a fin de burlar los celos de Hera, que buscaba la perdición del niño, fruto de los amores adúlteros de su esposa. Pero esta vez Hera no se dejó engañar y volvió loca a la nodriza de Dionisio, Ino y aún el propio hermano. Y ahí sigue, ¿no?, la historia de él. Ahora, ¿cómo lo veían sus contemporáneos a este rito y este culto que dijimos que era el ditirambo? ¿Recuerdan? Que eran justamente los cantos en honor a Dionisio.
Entonces, eso era del diccionario de símbolos de Cirlot, y ahora les voy a hablar de Fernand Robert, la literatura griega. ¿Qué dice de Dioniso? Era un dios popular, es decir, eso era parte de la leyenda, y ahora les estoy hablando cómo lo veía la gente en aquel tiempo, ¿no? Era un dios popular, el vulgo lo envolvía con una piedad a la vez familiar y ardiente, tanto más puntillosa cuando se conocía el desdén de la aristocracia hacia el dios en Atenas. Los demócratas sospechaban una conspiración oligárquica detrás de todo atentado a la majestad de Dionisio. No consideremos pues con demasiado escepticismo la tradición según la cual el género literario especial llamado drama satírico hubiera nacido del desconocimiento popular, cuando se percibe que la tragedia se desarrollaba en Dionisos sin hacerle su sitio decentemente, sin pedir prestado casi nunca a su leyenda el sujeto de una pieza. La expresión "pero no hay nada para Dioniso" será entonces convertida en un proverbio. En sus principios, el drama satírico tuvo por regla tratar sujetos dionisíacos, de presentar sobre el teatro el dios mismo, sus compañeros los sátiros y el viejo Silene que velaba sobre ellos. El hombre de la tragedia, no sé si quieren que vaya más lento para tomar apuntes o sacan la idea general, porque eso era un poco de información en general, ¿no? Es decir, si quieren voy un poquito más lento. El hombre de la tragedia se compone de dos elementos. El primero de los cuales quiere decir chivo y el segundo canto. Ahora les paso a decir, porque esto sí tienen que tomar la idea, porque ¿era un canto a la ocasión del sacrificio de un chivo o se trataba de un coro que empleaba ese disfraz? Las representaciones simuladas de sátiros en el arte antiguo les da el aspecto de caballos, no de cabra. Y no es sino hasta más tarde que se les atribuye patas y cuernos de chivo. Se ha imaginado sin prueba alguna que ya tenían este aspecto desde hacía tiempo en el Peloponeso. Prátinas, uno de los autores de más prestigio, dice Robert, que es el que estoy citando, Prátinas, uno de los autores de más prestigio del drama satírico, era nativo de Flionte, ciudad peloponésica. Pero es más probable que una etapa de su historia, las danzas del teatro evolucionaron alrededor del sacrificio de un chivo, como Adelos, las danzas de la grulla. Así que eso último es lo más importante, ¿no? En una etapa de su historia, las danzas del teatro evolucionaron alrededor del sacrificio de un chivo. El chivo emisario, que quiere decir mensajero, fue así durante algún tiempo el instrumento de purificación ritual, a la cual era destinada la tragedia. ¿Está? La oscura teoría de la purga efectuada por el miedo, el temor y la piedad ¿Dónde te quedaste? Después del ritual. ¿Cómo? Después del ritual. Purificación ritual. La oscura teoría de la purga efectuada, creo que entendiste mal. Purificación ritual a la cual era destinada la tragedia. Te quedaste más atrás, perdón. Sí. Instrumento de purificación ritual a la cual era destinada la tragedia.
La oscura teoría de la purga efectuada por el miedo el temor y la piedad puede implicar en la época de Aristóteles fundó sobre ella la estética trágica. Se reconocía todavía en el ritual de la tragedia una intención religiosa. Bien, y otra cosa es los ditirámbicos, los coros ditirámbicos, son la forma más antigua del género literario que debía transformarse en tragedia. Sí, del género literario que debía transformarse en tragedia, en esa evolución, ¿no? Los primeros coros hacían, pues, parte del culto de los héroes y de los muertos. Y después fueron absorbidos por el culto a Dionisos. Bien. Eso de Robert, y les quería leer algo que ayer les dije algo y les sigo diciendo algo de Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, que es todo un libro. Yo les voy a decir algunos aspectos nada más para que tengan la idea. Y dice acá, la excitación dionisíaca, no sé si quieren que se los dicte o... Entonces esto de Nietzsche, del nacimiento de la tragedia. La excitación dionisíaca es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por semejante muchedumbre de espíritus, con la que ella se sabe íntimamente unida. Ese proceso del coro trágico
es el fenómeno dramático primordial. Dos puntos. Ver primordial. Sí, dramático primordial. Dos puntos. Verse uno transformado a sí mismo delante de sí y actuar como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo en otro carácter. Este proceso está al comienzo del desarrollo del drama. Ayer leí, no me acuerdo qué página era, Sí. que Aristóteles decía que la tragedia era como del hombre de buena fortuna pasaba al mal afortunado. Sí, muy bien, muy bien. ¿Recuerdas que te dijimos que la tragedia tenía un comienzo, digamos, bueno, como vamos a ver, ahí está, y termina en el desenlace de una o más muertes? ¿Está? Bien. ¿Hasta dónde llegué ahí? Disculpen. Desarrollo del drama. Acá. Aquí hay una cosa distinta del rapsodo. El rapsodo era el narrador, ¿no es cierto? El que cantaba la Ilíada, por ejemplo. Aquí hay una cosa distinta del rapsodo, el cual no se fusiona con sus imágenes, sino que parecido al pintor, las ve fuera de sí. ¿Sino que parecido a qué? Al pintor las ve fuera de sí. Es decir, el que narra, ¿no?, está viendo las cosas como de afuera de sí. En cambio, ya en lo que es el teatro, el que lo dice está encarnando al personaje, ¿no? El que lo dice ya está tomando justamente lo que ayer hablamos de la representación de la acción, es decir, la mímesis que la reproduce la persona que le tocó interpretar a aquel personaje. ¿Está? Bien. ¿Hasta dónde quedé? Hasta el pintor, hasta ahí quedé, ¿no? Las ve fuera de sí con ojo contemplativo. Aquí hay una suspensión del individuo debida al ingreso de una naturaleza ajena. Ahí, punto y aparte, ¿no? Porque el ditirambo es, por ello, esencialmente distinto de todo otro canto coral. La tragedia griega se concibe como un coro dionisíaco
que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. Dionisíaco, por supuesto, de Dioniso, y Apolinio de Apolo, ¿no es cierto? Apolinio de imágenes. ¿Dónde te quedaste? Un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. Aquellas partes corales entretejidas en la tragedia son pues, en cierto modo, el seno materno de todo lo que se denomina diálogo. Es decir, del mundo escénico en su conjunto, del drama propiamente dicho. Bien. Punto y seguido. El drama es, por tanto, la manifestación apolínea, sensible, de conocimientos y efectos dionisíacos y por ello está separado de la epopeya por un abismo enorme. Bien, hay mucho para leer, se los aconsejo para leer este libro. Y habla un poquito de Edipo. Pero esto se lo voy a leer después porque si no quería decir algo más de esto, de lo que es la tragedia y lo que es las dionisíacas. Esto yo ya se los di ayer, lo de Tespis, que ya lo hablamos ayer. Y creo que les dije, el día anterior al comienzo de las grandes dionisíacas se celebraba una procesión, ¿eso lo dimos ayer? Está. Entonces, el día anterior al comienzo de las grandes dionisíacas se celebraba una procesión que saliendo del templo de Dionisos recorría la ciudad y concluía en el teatro que llevaba el nombre del dios. Esta procesión, llamada Proagón, acá está,
Procesión, ¿saben lo que es, no? Es cuando hay una serie de personas que siguen una estatua o algo que se carga. Hasta hoy en día hay, por ejemplo, cuando sí, con la Virgen, exacto, o San Cono, que van hasta tal lugar cargando tal cosa, ¿no? Bien. Entonces, esta procesión trasladaba la estatua del dios desde el templo hasta el teatro. En cuya orquesta permanecía todo el tiempo que duraban las representaciones dramáticas y que estaba compuesta por los actores y los coros que concursarían. El edificio teatral estaba compuesto por 3 órdenes de espacio. La skene, que es el escenario, destinado al juego de actores, es decir, el espacio que se necesita en todo género dramático justamente para moverse, ¿no es cierto? La orquesta, las estoy escribiendo acá, la orquesta destinada a las evoluciones del coro, donde se encuentra emplazado el altar de Dionisos, como acabamos de nombrar, ¿no? Y el teatrón, que es TH, teatrón, el lugar reservado para el público. Que era un conjunto de graderías en forma de escalera y de planta en forma de herradura, ¿no? Es decir, las graderías así, ¿no? En forma de escalera y entonces la planta en forma de herradura, cuyos extremos se aproximan al skene, es decir, al escenario. Dejando un corredor llamado párodos para que el coro pueda entrar en la orquesta. Ahí está. Es decir, que esto es lo que dio origen al género dramático, ¿tá? El género dramático es la obra escrita para ser representada, ¿tá? Es decir, el género dramático se caracteriza justamente de ser una obra escrita
para ser representada. ¿Tá? Y como ahora en este surgimiento ya lo vemos, necesita ¿qué cosas para ser representado? Los actores, ¿qué más? El diálogo, ¿qué más? Ahí está, un lugar físico. Parece paréntesis. Ahí está. Ahí está. Eso que tú decís es lo que hacen los personajes. Lo que hacen los personajes se llama didascalias. Eso que dice que en este primer teatro no estaba todavía, pero didascalias es todo lo que está de acotación, ¿está? Como que pone en contexto lo que va a suceder después, o sea, sería algo. No, porque en realidad No, ponen como la- sentimientos de... Las didascalias son las directivas para significar las palabras. Dijo, golpeando la mesa. El personaje no dice golpea la mesa, lo hace. ¿Tá? Esos son las didascalias. ¿Tá? Pero vamos a ver que todavía en Edipo no vemos ese tipo de direcciones. ¿Tá? Pero entonces, reitero, las didascalias son las directivas para significar las palabras de los personajes. ¿Tá? Para significar las palabras de los personajes. La palabra didascalias viene del griego y significa enseñanza, instrucción. Especialmente en la antigua Grecia, la que daba el poeta a un coro o a los actores. Se tomó posteriormente para designar los elementos que se escriben a los actores. Hasta ahí, ¿no? Después se tomó para designar los elementos que se escriben en la obra para su posterior interpretación escénica. Contienen informaciones útiles al lector para imaginar la escena tal como la proyectó el autor. Se debe distinguir las didascalias del paratexto, conformado por el título, la lista de personajes, el prefacio o la advertencia, y las notas o consejos para la puesta en escena.
que forman parte de las indicaciones del autor. Así que el teatro es una manifestación artística compleja, ¿tá? Debemos distinguir la obra dramática, que es el texto en sí, de lo que es el teatro, porque el teatro es la puesta en escena de esa obra escrita para ser representada. El teatro es una manifestación artística compleja, que fue compleja desde sus orígenes, ¿no? Con diferentes partes, con el coro, etcétera. ¿Qué implica qué cosas? Ya tenemos personajes, ya tenemos el espacio físico. ¿Qué otras cosas tenemos hoy, sobre todo ya dijimos, un teatro? El público forma parte de eso, porque si no hay público no hay obra. ¿Qué más? Todo lo que es Como la escenografía, ¿qué más? el vestuario, El vestuario, las pelucas, las máscaras en el caso de la antigüedad, la música, los ruidos que puede haber, o sea, si llega un caballo y hacían, ahora es más fácil porque con computadora, pero antes, bueno, tenían que idear cómo hacían el ruido de ese caballo, por ejemplo. Efecto de sonido, claro, ahora es más fácil. La iluminación, ¿tá? Todo lo que son los accesorios que pueda tener, el mobiliario, todo eso forma parte de la obra dramática, etcétera, ¿no? Pelucas, bueno, máscaras, lo que sea, ¿tá? La definición de la tragedia la vimos ayer. Y entonces vamos a ver la estructura de esta antigua tragedia, que tenía diversas partes. La tragedia antigua es un poema dramático es un diálogo escrito en verso este diálogo, que está a cargo de los actores, se acompaña de los dichos del coro. Estos cantos corales se ejecutan en la orquesta, ¿no? Como ya lo vimos, y constituyen partes fijas en la estructura de la tragedia. Y que constituyen partes fijas en la estructura de la tragedia. Entonces vamos a ver que hay diferentes partes. Prólogo, es la parte de la tragedia que precede a la entrada del coro. Conservando el carácter de preludio que tenía la recitación en el ditirambo dionisíaco. Puede ser un diálogo como un monólogo.
En el caso de Edipo vamos a ver que es un diálogo. Su finalidad es a determinar la parte del mito o la leyenda heroica que se dramatiza. Perdón, su finalidad. Su finalidad es, y la divide en tres. La A, determinar la parte del mito. O la leyenda heroica que dramatiza. No se olviden que todos los griegos en realidad conocían la leyenda de Edipo, que está desde la Odisea, ¿tá? Es decir, lo que es este mito ya desde la Odisea estaba realizado en sus líneas básicas. ¿Qué hacen los diferentes autores? Los diferentes autores transforman ese mito o sea, le agregan cosas, pero respetan la linealidad del argumento del mito. Es decir, no cambian lo que es los aspectos claves argumentativos, pero sí le agregan a uno. Entonces el interés del griego que miraba estos espectáculos en realidad era justamente ver cómo lo hacía ese escritor, ¿no? Ver cómo se puso en Edipo Rey este mito, esta leyenda, ¿está? Bueno, B, o sea, otra de las finalidades es para determinar el lugar y el tiempo de acción. Y C, para fijar los motivos que originan el conflicto trágico. En segundo lugar, así que tenemos prólogo, después tenemos el párodos. Párodos es el canto del coro, acompañado de danza durante su entrada a la orquesta, que ya vimos lo que era, donde se instala durante todo el espectáculo. ¿De danza? ¿Vaya la orquesta? Sí, en la orquesta ellos se van a quedar durante todo el espectáculo. Está precedido en su marcha por el director de coro llamado corifeo. Que es quien habla en su nombre, es decir, en nombre del coro, durante los episodios. Y por el flautista que da los tonos y el ritmo de los cantos. El flautista que da los tonos y el ritmo de los cantos. Después de los tonos. Tonos y el ritmo de los cantos. Luego vienen los episodios. Es la parte recitada de la tragedia por los actores en la escena.
dialogado en que el coro suele participar por intermedio del corifeo. Aunque a veces también lo puede hacer de forma coral desde la orquesta. En los episodios es donde sucede la acción de la tragedia. No se olvide que toda acción va a estar dada por los diálogos, ¿no? Los episodios pueden ser en un número que va de 3 a 5. Y en ellos se produce el agón o lucha verbal, que es la esencia del drama. La parte que sigue se llama estásima, que se intercalan después los episodios con las estásimas. Es la parte de la tragedia que el coro canta sin moverse de su sitio. O bien el canto que se ejecuta mientras se detiene momentáneamente la acción escénica. Su número, el número de las estásimas, oscila entre 3 y 4, de acuerdo con el número de episodios que le preceden, porque se intercalan, ¿no? Bien. Desde el punto de vista del contenido, son capitales para la comprensión del sentido de la tragedia. Pues es el momento en que el dramaturgo expone sus ideas religiosas y morales, especialmente que constituyen la guía para la interpretación del drama. Las estásimas cumplen la función de distender la tensión creada en el espectador por los sucesos de la escena.
son verdaderas pausas destinadas a la meditación y descanso emotivo del espectador. Y por último, después que se intercalan entonces episodios con estásimas, viene el éxodo. Terminada la acción escénica, el coro se retira de la orquesta en forma procesional, así como había entrado en el Párodos. Su estructura es variada. A veces el corifeo, es decir, el director de coros, recita los versos finales mientras el coro se retira en silencio. ¿Dónde te quedaste? A veces el corifeo recita los versos finales mientras el coro se retira en silencio, o bien los últimos versos están a cargo de uno de los personajes. La innovación de Sófocles fue confiar al corifeo los versos finales dándole como contenido a estos versos la explicación del sentido total de la obra. Bien. ¿Cómo es este título? Si es el nombre del personaje principal, protagonista, protos primero, agón acción. ¿Cómo llamaba este tipo de título? Epónimo, ¿no es cierto? Porque es justamente el título con el nombre del protagonista. Epónimo. Bueno, del género ya hablamos suficiente, género dramático, tragedia escrita por Sófocles, que ya ayer vimos la biografía, así que todo eso ya está. Les voy a leer algo de lo que es la leyenda de Edipo, ¿no? Que, como ya les dije, venía de la Odisea ya, digamos, la argumentación general ya la tenían desde ahí. La Odisea de Homero, entonces. Bueno, Edipo es el protagonista, esto es del diccionario de Cirlot, no sé, que se los leo en general y anotan lo más importante. Es el protagonista de una de las leyendas más célebres de la literatura griega, después del ciclo troyano. No poseemos los poemas épicos a los que esta leyenda dio origen, pero sabemos que existieron. Las aventuras de Edipo viven entre nosotros sobre todo por las formas trágicas. Edipo pertenece a la raza de Cadmo, su bisabuelo Poliodoro es hijo de Cadmo. Esta raza de Cadmo, fíjense,
Este es el árbol genealógico que lo tenemos en el diccionario. Si quieren, ahora se los paso, pero les explico primero. Tenemos acá Zeus, ¿no es cierto? Y todo lo que es el árbol genealógico, Cadmo está acá, que ahora después decimos dos palabras de él. Y acá está Edipo, es decir, que procede de Cadmo y Cadmo proviene de Zeus, es decir, que está dentro de la línea genealógica de Zeus. ¿Está? Si quieren, díchenlo. Si quieren, sáquense una foto también para tenerlo, para pasarlo en la clase, eso como lo quieran. Entonces, Edipo pertenece a la raza de Cadmo. Su bisabuelo Poliodoro es hijo de Cadmo. Tiene por abuelo a Labdaco, hijo de Poliodoro. La madre de Edipo representa un importantísimo papel en la leyenda. Su nombre se da en formas muy distintas. En la Odisea se llama Epíscate, en los trágicos, como ustedes saben, Yocasta. Suele vincularse a Penteo y por el Esquilón. Al nacer, pesó ya sobre Edipo una maldición. Eso es la línea genealógica. Porque vos saliste. La línea genealógica de Edipo con su antecedente de Cadmo, porque acá varias veces va a nombrar a Cadmo, a las descendientes de Cadmo, etc. Y entonces así tienen la idea de quién es. ¿Está? Bien. En la tradición representada por Sófocles, se trata de un oráculo que había declarado que el niño nacido de Yocasta mataría a su padre. En cambio, según Esquilo y Eurípides, el oráculo había sido anterior a la concepción para prohibir al Layo que engendrase un hijo, vaticinándole que si tenía uno, este hijo no solo lo mataría, sino que sería el causante de una espantosa serie de desgracias que hundirían su casa. Layo prescindió del aviso y engendró a Edipo. Más tarde fue castigado por ello. Para impedir que se cumpliese el oráculo, Layo expuso a su hijo recién nacido, que había perforado los tobillos, para atarlos por una correa, y la hinchazón producida por esta herida valió al niño el nombre de Edipo, que quiere decir pie hinchado. Existen dos versiones distintas de este episodio. Ora cuenta que el recién nacido fue metido en una canasta y arrojado al mar. Ora que fue abandonado en el monte Citerón, que este monte también lo va a mencionar por ahí, cerca de Tebas. En la primera versión, el lugar que fue expuesto se ubica en la costa septentrional del Peloponeso, ya en Sición, ya en Corinto. Allí lo encontró la reina Peribea, esposa del rey Pólibo, que lo recogió y lo crió. En la otra versión, se contaba que el niño había sido expuesto en una vasija en pleno invierno. Lo recogieron unos pastores corintios que se encontraban en la comarca de sus rebaños, y como sabían que su rey no tenía hijos y deseaba uno, se lo ofrecieron. En la versión seguida por Sófocles, el criado rey Layo, encargado por su amo de exponer al niño, lo entregó a los pastores extranjeros. Sea de ello lo que fuere, todas las versiones coinciden en que el nombre del padre de Edipo es siempre Pólibo. Pese a unas veces es considerado como rey de Corinto, otras de Sición o Antedón y otras de Platea. Edipo pasó toda su infancia y adolescencia en la corte de Pólibo, y el que creía sinceramente ser su hijo. Pero llegado a la edad viril abandonó sus padres adoptivos por un motivo que varía según los autores. La versión más antigua parece ser la siguiente. Edipo había partido en busca de unos caballos robados y de este modo habría encontrado sin saberlo a su verdadero padre Layo. Posteriormente, los trágicos introdujeron móviles de menor simplicidad psicológica. Con ocasión de una riña, un corintio, para insultar a Edipo, le había revelado que no era hijo del rey, sino que era un niño recogido. Edipo había interrogado a Pólibo, quien en muchas reticencias acabó confesándole que era verdad. Entonces Edipo partió para Delfos con objeto de consultar el oráculo y saber quiénes eran sus verdaderos padres.
Sea lo que fuere, en el curso de este viaje, Edipo se encontró con Layo. El lugar de encuentro difiere según los autores. Ora se sitúa en Lafistón, en el camino de Orcomeno, donde se dirigía el joven en busca de los caballos. Ora en la encrucijada de Podnias o bien en Fóside, en el sitio que hoy se llama Encrucijada de Megas. Punto de confluencia de las rutas procedentes de Áulides y Tebas para formar lo que conduce a Delfos siguiendo el valle. El camino que se estrecha así entre peñas, dejando escaso sitio. Cuando el heraldo de Layo, Polifontes o Políptetes, tras de ordenar a Edipo que se diese paso al rey, mató uno de sus caballos, al no obedecía su orden con presteza, Edipo, encolerizado, dio muerte a Polífontes y a Layo, con lo cual quedó cumplido el oráculo. En esta última versión, Edipo regresaba de Delfos, donde el oráculo le había vaticinado que mataría a su padre y que se casaría con su madre. Lleno de terror y creyendo firmemente que era hijo de Pólibo, había resuelto desterrarse voluntariamente. Por eso se encontraba en la ruta de Tebas cuando Layo, al mandar o insultarlo, otros, al insultarlo personalmente, se atrajo su ira. Al llegar a Tebas, Edipo se encontró con la Esfinge. Era un monstruo mitad león y mitad mujer, que planteaba enigmas a los viajeros y devoraba a los que no sabían resolverlos. Generalmente preguntaba, ¿cuál es el ser que anda ahora con 2, ahora con 3, ahora con 4 patas? Y contrariamente a la ley general, es más débil cuantas más patas tiene. Había también otro enigma. Son 2 hermanas, bueno, ahí no les voy a decir todos los enigmas, la cuestión es que él soluciona ese enigma, ¿tá? Y entonces va justamente a la ciudad y se casa con su madre Yocasta sin saber, ¿tá? Al matar a la Esfinge y librar del monstruo a los tebanos, Edipo se ganó el favor de toda la ciudad. Van a ver que en esta primera parte hay una visión muy positiva de Edipo, porque justamente los salvó de lo que era esto de la Esfinge, ¿no es cierto? Libró entonces del monstruo a los tebanos, ¿tá? Sófocles, quien ha construido su tragedia Edipo Rey a base del reconocimiento de Edipo, lo que habla es de una peste que está asolando la ciudad de Tebas, y Edipo envía a Creonte a Delfos para interrogar el oráculo. Bueno, eso lo vamos a ir leyendo, ¿está? Bien, pero quería que supieran la leyenda original. ¿Quién empieza a leer ahí entonces este prólogo? ¿Lo tienen ahí o no lo consiguieron? Se lo tengo para ver. Está. Lo tienen que leer, ¿no? ¿Quién lo lee? ¿Tú lo tenés? Gastón. Sí. Bien, tenés que leerlo ahí, a pesar de que hay distintas traducciones, pero... Pero leo ahora mismo. Sí, por favor, empezamos ya a analizar. Ante el palacio de Edipo y de Tebas, leo todo el paréntesis y todo eso. Sí, Ante el palacio de Edipo y Tebas se encuentra un grupo de ancianos y jóvenes en actitud suplicante, con ramos nativos. Frente a ellos está el sacerdote de Zeus. Edipo sale del palacio y los contempla un momento en silencio. Luego toma la palabra. Hijos, nueva generación de Carlos, el antiguo, que es esta actitud que muestran ante mí, coronados con ramas de suplicantes. La ciudad está llena de humo de los sombreros, llena de plegarias y lamentos. Y ante estos hijos, al creer que no es justo enterarme por tus mensajeros, he acudido aquí en persona con nombre de Edipo, famoso para todos, y bien, anciano, habla, pues te corresponde dar la voz por estos. En virtud de que se encuentran así, expresando un temor o un deseo, porque estoy dispuesto a ayudar en todo. Sería insensible al dolor de no sentir piedad a quitar el futuro. Sacerdote. espera un poquito.
Vamos a ver, gracias. Vamos a ver hasta ahí. ¿Qué es lo que pasó acá? Apareció picando con una pastilla. Ahí está, ¿no? Y me ayuda porque saben que. Ahí está. En la boca de Edipo está todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, empieza a hablar Edipo, ¿está? Y tenemos ahí el comienzo de las palabras que ya sabemos esta estructura de que es: oh hijos, nueva descendencia del antiguo Cadmo. Ahí, pásame la hojita de Cadmo. Está hablando justamente de este Cadmo que yo les mostré, que, gracias, que es entonces, de la línea genealógica de Zeus. Y les digo dos palabras de Cadmo. Es un héroe del ciclo tebano, pero su leyenda con la de Heracles se ha difundido más o menos en todo el mundo mediterráneo, desde Asia Menor hasta África. Cadmo es hijo de Agenor y de Telefasa. Es hermano de Cilix, Fénix y Europa. Después del rapto de Europa, Agenor envía a sus hijos en su busca, prohibiéndole que vuelvan a la presencia sin la joven. Bien, eso es... pero entonces es un héroe del ciclo tebano, ¿tá? Y como ya vimos acá, es del linaje de Zeus, y después Edipo, el propio Edipo, va a ser del linaje de Cadmo, ¿tá? Y justamente en Tebas estaba la descendencia de Cadmo, ¿tá? ¿Y cómo es esa primera, oh hijos, nueva descendencia del antiguo Cadmo? Otra vez, como si fuera una invocación. El odio. El odio. Ahí está, una invocación, que en este caso es llamar la atención. La estructura es la de invocación, que dijimos que es cuando, para llamar la atención del otro, invocar es llamar. En este caso, cuando se hace un dios es al dios, pero en este caso está hablando a los que allí estaban reunidos, ¿no es cierto? Nueva descendencia del antiguo Cadmo. Así que tenemos hijos, tenemos todas las características de la invocación, tenemos las signos de exclamación, el o, el sustantivo, hijos. Allá son 21 y 36. Bien, y entonces le va a decir por qué lleva esos ramos de suplicantes. Los suplicantes, lo de olivo es el símbolo de la paz, ¿tá? El humo de incienso, los cantos de dolor y los lúgubres gemidos llenan a veces toda la ciudad. Y yo creyendo, hijos, que personalmente, no por otros, debía enterarme de la causa de todo esto. He venido yo, a quien todos llamás excelso Edipo. Vieron que en su propia boca está el hecho de cómo lo consideraban a él, excelso Edipo, porque justamente antes de casarse con Yocasta los había salvado de lo que era
los decretos de la Esfinge, ¿está? Bien, dejaríamos por acá y léanlo.